Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada con muchísimas informaciones en la previa, además, de la instalación de este Consejo Constitucional. Mañana parte oficialmente y estaremos de muy temprano con ustedes para informarles de la segunda etapa, de este segundo intento por dotar a Chile de una constitución nacida en democracia. Vamos de inmediato a los titulares. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, insistió en que sus declaraciones por el fallo en contra de las ISAPRES corresponden a su visión y que no representan a nadie más. Sin embargo, la magistrada renunciaría a su cargo como vocera mañana, antes de que el Pleno requiera formalmente su salida como portavoz del máximo tribunal del país. La Comisión de Constitución de la Cámara rechazó la idea de legislar el proyecto de sexto retiro de fondos previsionales. La iniciativa pasará a sala con informe negativo y en caso de rechazarse no se va a poder discutir en un año. En una noticia terrible, trágica, el Servicio de Salud de Valparaíso, San Antonio, lamentó la muerte de una guagua producto de una neumonía grave. Tras la falta de camas en el servicio de urgencia infantil, se dispuso el traslado hasta el Hospital Regional de Arica, pero la lactante presentó complicaciones antes de poder ser derivada hasta ese lugar. Y en el deporte, a esta hora Colo-Colo se enfrenta a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Los albos buscan asegurar su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, por 10 votos en contra y 3 a favor, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar sobre los proyectos refundidos relativos a un nuevo retiro de fondos de pensiones. Un debate que estuvo marcado por las advertencias del gobierno y de otras autoridades de los efectos negativos que podría tener en la economía y también las críticas de algunos parlamentarios. Los detalles con Francisca Cárdenas. 5, 6, 7, 8, 9. 9 o 10, porque todos tenían un resumen distinto del proyecto de sexto retiro, que es el resultado de la fusión de distintas propuestas legislativas, pero que tienen un objetivo común: permitir el retiro de la totalidad o parte de los ahorros previsionales. Un debate al que el gobierno le puso urgencia. Para eso, el ministro de Hacienda llegó 20 minutos antes a la Comisión de Constitución, donde se rechazó la idea de legislar la medida. Los fondos del sistema previsional deben ser destinados a pagar pensiones. El Ejecutivo está tramitando una reforma previsional que crea un sistema mixto que aumenta las actuales y futuras pensiones. Tendríamos alrededor de 5 millones de personas sin fondos de pensiones. Presentación que no fue fácil para el ministro Marcel. El debate encendió los ánimos en la comisión, y es que el proyecto no se presentó a través de un documento formal. Fue un resumen de todas las propuestas, para algunos una estrategia de la moneda para frenar a tiempo su avance. Nunca había visto un comparado tan ordinario como este. Será un texto hecho a última hora. Yo lamento profundamente de que se hayan fusionado los proyectos y no se haya podido discutir por último uno. Las propuestas abarcan desde la posibilidad de retirar el 100% de los fondos de las AFP, retiros parcelados con ciertas condiciones, el retiro de hasta 1 millón de pesos, así como otras opciones que permiten sacar solo el 10% de los ahorros. Republicano y Partido Comunista votaron igual, se pusieron de acuerdo y se olvidaron de las personas, de la clase media emergente. Pero para entregarle su propia plata, que es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, a los trabajadores, no. Eso no, porque genera inflación. Un gobierno que ha enviado a un ministro cuya corbata, que le cuelga del cuello, vale probablemente 2 retiros. Pero ninguna de esas opciones es buena para la economía, según el Ejecutivo, que recalcó que un nuevo retiro similar a los anteriores dejaría al 36% de los cotizantes sin fondos, idea que reafirmó la Superintendencia de Pensiones, advirtiendo que el 31 de marzo de 2023 los 3 retiros implicaron una reducción de 52.638 millones de dólares de los ahorros previsionales de las y los afiliados.
diputados. Conforme al artículo 17, letra A de la Ley del Congreso Nacional, permite fusionar estos proyectos. Y esa fusión fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución. Por los partidos callampa, yo diría que estos son los proyectos callampa, que aparecen así de repente, no le cambian la vida para nada a los chilenos y cuando pasa, llega el calor, llega el sol, desaparecen estos proyectos. Es una decisión que podría prácticamente devastar el mercado de capital y devastar nuestra economía, levantando la inflación a niveles nunca vistos. Y por eso La Moneda plantea que es mejor acudir a medidas como la extensión del IFE laboral, el bono de invierno, el aporte familiar permanente, bolsillo familiar electrónico, entre otras, para hacer frente a la situación actual. Estamos conscientes de la necesidad de generar certidumbre en nuestro país. Podría ser un paso hacia atrás en ese sentido. Pero el pueblo quiere que se apruebe, ministra. ¿Hay alguna otra pregunta? Se apruebe porque es nuestra plata. ¿Más preguntas? Por eso es importante también, y en ese mismo sentido, creo que avanzar en la reforma previsional. La discusión por un sexto retiro podría quedar cerrada este miércoles cuando se vote en la sala de la Cámara de Diputados. De ser rechazada la idea, no se retomará su discusión hasta en un año más. Y si es aprobado, volverá a la comisión para tramitar la fusión de proyectos. Bueno, y el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur tras justamente las modificaciones presentadas por el gobierno. La extensión fue ratificada en la Cámara de Diputados y Diputadas con 87 votos a favor. Giselle Vergara nos cuenta más. Giselle, buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un trámite que comenzó esta vez primero en el Senado y que durante esta tarde culminó en la Cámara de Diputados. La prórroga número 25 del estado de excepción que solicita el gobierno cada 15 días al Congreso Nacional para poder seguir avanzando en el resguardo y la seguridad de la macrozona sur. Un año ya con estado de excepción donde la ministra del Interior señalaba que han dado frutos ciertas acciones, pero también que ha sido necesario endurecer ciertos puntos, ciertas acciones, y es por ello que este estado de excepción durante esta jornada viene con una modificación en el decreto, una modificación que entrega mayor facultades al GEDENA, una modificación que también no tiene límites en cuanto a lo que pueda abarcar, porque recordemos que hasta que lo conocíamos, el decreto anterior, era solo en sectores puntuales, zonas rurales, caminos. Bueno, eso queda atrás y se da paso a las facultades que tenga el GEDENA para controlar la situación según así se estime conveniente, pero siempre considerando las reglas de uso de fuerza. Ese es un tema que también se conversó durante esta jornada. También la aplicación de recursos para poder inyectar a estos trabajos que dicen relación con la compra de drones, unos drones, 2 drones más sofisticados, con mayor capacidad de trabajo, con autonomía por más cantidad de horas, que permita también sobrevolar las zonas y poder detectar las situaciones que allí ocurren. Una rectificación que se dio en la Cámara de Diputados porque en el Senado fue aprobado también durante esta jornada y fue allí donde se dieron a conocer estas modificaciones que decía el Ejecutivo son importantes para seguir avanzando. Desde el Ejecutivo también señalaban la importancia de este estado de excepción, lo señalaban también hace un año que ya estamos con esta medida que se viene a prorrogar cada 15 días al Congreso Nacional y que desde que comenzó a la fecha hay zonas donde los delitos han bajado de manera considerable, pero la ministra señalaba que era importante destacar la importancia de poder modificar para llegar a sectores donde en el último tiempo han ocurrido hechos que han afectado, por ejemplo, a comunidades escolares, a situaciones más puntuales que se van dando, porque decía, claro, nosotros instalamos un estado de excepción, damos las facultades para poder resguardar las zonas, pero así como nosotros vamos avanzando, decía ella, en este proceso, quienes organizan estos hechos delictuales, quienes atacan estos sectores que se han visto afectados, también se van modificando de acuerdo cómo se va trabajando en la protección de las zonas. La ministra también se refería a cuáles han sido los logros que se ha tenido en esta materia y pasemos, por supuesto, a revisar sus declaraciones, porque dio declaraciones acá en la Cámara de Diputados una vez terminada la sesión especial en la Cámara. Menos acciones y más detenidos. Esto no cayó de los árboles, esto es gente que hace su pega.
son personas coordinando la labor que se realiza. En la última etapa hemos tenido recrudecimientos, sí. Y en los últimos 15 días, por ejemplo, aumentaron en un 450% los inmuebles incendiados, de 2 a 11. Pero los ataques incendiarios en los últimos 15 días bajaron en un 36%. Los lesionados en un 36%. La presencia de armas de fuego en un 37%. Las usurpaciones se mantuvieron idénticas. Y llevamos 10 semanas sin perder ninguna vida. Entonces, no es efectivo que aquí no hay un trabajo, no es efectivo que no hay resultados, no es efectivo que le estemos haciendo el quite a la violencia, al revés. Sí, ella hablaba de los resultados que han sido producto de las coordinaciones que se han desarrollado durante el último tiempo y es por esto que se modifica para poder seguir avanzando en esta materia y poder seguir resguardando la zona, como ella decía, con nuevas herramientas, estos drones que yo ya te contaba y también con las facultades de poder resguardar lo que así se considere necesario. Parlamentarios de la zona salieron al paso de lo que ocurrió durante esta jornada en la sala de la Cámara de Diputados, señalando, por ejemplo, la diputada Udi Florwey señalaba que ellos la vez anterior habían votado en contra del estado de excepción, pero que de cierta forma estas modificaciones que se hacían al decreto venían también a hacer juicio a lo que se había solicitado durante el último tiempo, poder ampliar las facultades de quien está a cargo de la seguridad de este sector. Pasemos a revisar declaraciones de parlamentarios que también se refirieron a esta nueva prórroga del estado de excepción. Esperamos que estas modificaciones tengan los efectos que las víctimas están esperando desde hace las 23, 24 renovaciones del estado de excepción. Nos debemos a las víctimas que en la región siguen todavía agobiadas por la violencia y el terrorismo. Hoy día tenemos un voto de confianza a que el perfeccionamiento de este estado de excepción pueda servir para proteger a las víctimas de la violencia y el terrorismo en la provincia de Arauco, Biobío y Araucanía. El problema es que, por ejemplo, si cambiamos permanentemente el jefe de la fuerza, volvemos de cero. O sea, por ejemplo, ese es un problema que tenemos. Y ahí no vemos que haya un cambio. Eso, por ejemplo. Y lo segundo, yo creo que es esta cuestión de fondo, y además que aquí en el Congreso uno ve cualquier cosa de repente, ¿eh? Pero la derecha que hace unas gárgaras impresionantes, el terrorismo partió con la derecha. Ahí están las cifras claras, 300%. Desde Cachillanca en adelante esta cuestión no paró. Parte de las declaraciones de los parlamentarios que durante esta jornada participaron de esta sesión especial en la Cámara de Diputados. En resumen, la prórroga número 25 se aprueba tanto en la sala de la Cámara de Diputados como en el Senado y en 15 días más se va a volver a prorrogar este estado de excepción que de excepcional ya no tiene mucho después de un año de mantenerse en la macrozona sur. Eso mismo te iba a decir, Giselle, cada vez menos excepcional y siguen sin poder vivir en paz. A pesar de los avances, a pesar de que haya sido efectivo este estado de excepción, no 100%, pero se han conseguido algunos avances, la verdad es que lo que se necesita 100% no funciona, que es poder vivir en paz en la región. Muchísimas gracias, Giselle, seguimos atentos. Buenas noches. Buenas noches. En otras materias, el ministro de Hacienda inició una ronda de reuniones para el denominado pacto fiscal que busca el gobierno. Comenzó con la CPC y va a continuar con los partidos políticos para poder presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria al Senado a fines de julio. Así lo cuenta Belén Saldías. Destrabar la reforma tributaria, ese es el principal objetivo en el que se encuentra trabajando el gobierno, pero sobre todo el ministro de Hacienda Mario Marcel. Y como no, si el presidente Gabriel Boric ya fijó un plazo para presentar un proyecto a través del Senado, fines de julio. Y como la idea es no insistir con la misma propuesta, que ya fue rechazada en la Cámara, esta semana se dio inicio a las reuniones con diversos actores para poder llegar a un acuerdo en la materia poniendo énfasis en un pacto fiscal. Primero fue la CPC. Ese pacto fiscal es algo que va más allá de la reforma tributaria, no solamente porque incluye el destino de los recursos que se pudieran recaudar, sino que además ciertos principios fundamentales que enmarquen nuestro sistema tributario. Hacienda mostró las bases de un nuevo pacto fiscal para el desarrollo, donde se incluye el identificar las necesidades y prioridades de gastos, reconocer las áreas donde se pueda mejorar el desempeño del Estado en el uso de recursos, el análisis de los efectos sobre el crecimiento de la recaudación tributaria y las modificaciones que se harían al proyecto que ya fue rechazado en la Cámara.
La CPC entregará sus propuestas y reparos en los próximos días. También aseguraron que el trabajo para llegar a un buen pacto fiscal debe ser coordinado con todos los sectores. Nosotros le planteamos al ministro nuestras inquietudes, por ejemplo, respecto al crecimiento económico, por ejemplo, respecto a la informalidad, temas que ya habíamos abordado. Creo que fue una buena reunión. Y claramente aquí vamos a conversar con los distintos actores de las distintas ramas que componen la CPC. Impuesto al patrimonio, utilidades retenidas, justicia tributaria y uso de las pérdidas son parte de los puntos que la CPC espera abordar. Una primera reunión de varias que sostendrá el ministro Mario Marcel con diversos actores, todo para llegar a fines de julio con una propuesta al Senado que pueda obtener los 2/3 necesarios para ser aprobada. Esto quiere decir al menos 33 votos. Es una tarea difícil puesto que el oficialismo no cuenta con mayoría y la oposición ha sido tajante en la materia. En este sentido, parte de la oposición ya comienza a trabajar también en sus propias propuestas y demandas. Estábamos disponibles en su momento para la agenda anti-ilusión y anti-evasión, que representan 1,8% del PIB. Y lo que nosotros estábamos esperando en su momento es que hubiese un gesto del gobierno en términos de una agenda de austeridad fiscal. Nosotros queremos bajar los impuestos y el gobierno quiere subir los impuestos. Pero en la práctica no estamos dispuestos a subir impuestos. ¿Para qué? Para pagar el CAE, para pagar la deuda histórica de profesores, que puede ser legítima, pero hoy día el país requiere otras prioridades. Una negativa que se extiende por toda la oposición, por lo que será necesario generar las instancias de diálogo para conseguir los votos necesarios en el Senado. Así también lo entienden desde el oficialismo. Creo que hoy la derecha con esta actitud lo está obviando, lo está dejando fuera. No está escuchando a la ciudadanía lo que quiere. Pero nosotros necesitamos un sistema tributario que nos permita subir las pensiones garantizadas universales a 250.000 pesos, que podamos resolver los problemas de salud y por lo tanto la precarización de la vida de los chilenos requiere un esfuerzo mancomunado. Lo más importante, más allá de la discusión técnica que se tiene que dar, obviamente, es la discusión política. Si queremos avanzar hacia un estado de bienestar social en Chile, hacia financiar derechos sociales de manera responsable, eso implica construir un pacto social. El ministro Marcel continuará con la ronda de reuniones durante los próximos días, tanto con representantes de los partidos políticos como con gremios de pymes y trabajadores, entre otros sectores. En otras materias, el alza del precio de los alimentos ha hecho que los chilenos tengan que optar por distintas técnicas de ahorro. Una de ellas es preferir marcas propias de supermercados como una opción más barata de consumo. ¿De qué se trata esto? ¿Es siempre efectivo? Daniela González nos cuenta. Janet compra su mercadería para el mes en un supermercado mayorista. Dice que el ahorro puede ser incluso de un 50%, siempre y cuando se sepa comparar. Y como ella, un 60% de los chilenos están prefiriendo marcas propias de supermercados o tiendas mayoristas. Eso según señala un informe realizado por EY. Bueno, en Mayorista 10 tenemos precios mayoristas para todos, o sea, pueden llegar desde una unidad hasta las unidades que ustedes quieran a un muy buen precio. Y además de eso, tenemos una muy buena oferta de productos de marcas propias, donde ustedes pueden encontrar productos entre un 15 y un 20% más baratos que su marca que es patrona. Según el mismo estudio, un 54% de los encuestados señala que estos productos satisfacen sus necesidades como cualquier otra marca. Yo he comprado y son realmente buenas. Bastante buenas, bastante económicas. Asequible a cualquiera en realidad. Es un poco más económica que los otros supermercados. ¿Y cómo la encuentran en calidad respecto a los otros? Está parejo, sí. Es parejo en realidad la calidad. De hecho, entre enero y marzo de este año, las marcas propias han aumentado sus ventas en un 27%. Tiene mucho que ver con la búsqueda que tienen los clientes hoy día de productos que ofrezcan calidad similar a las marcas tradicionales, pero a un menor precio. De hecho, con las marcas propias te puedes ahorrar en promedio hasta un 20% respecto a un producto equivalente. Haremos un ejercicio. Hoy día vamos a elegir algunos productos para hacer un almuerzo básico. Compraremos productos de marcas tradicionales, un puré, una salsa de tomate y un jurel, por un total de 4.910 pesos. Y elegimos los mismos productos, pero de marca propia de supermercado. El puré
la salsa de tomates y el juré, por un total de 3.950 pesos. El ahorro es significativo y muy importante para el bolsillo. El contexto inflacionario ha repercutido en la economía de los chilenos. En los últimos 12 meses, el IPC ha tenido un incremento de un 9,9%, lo que en términos simples significa que los productos están un poco más caros. Esto explicaría la preferencia de la gente por marcas más económicas. Con estas marcas propias o blandas, uno puede rebajar e incluso encontrar precios que oscilan entre un 10 hasta un 30% más barato que las marcas líderes. Eso explica por qué la gente ahora se está interesando por esas marcas. En la actualidad han mejorado los parámetros de calidad y se han dado cuenta al retail que es importante vender un producto que es de esta marca propia holanda, pero con una mejor calidad, porque la gente se da cuenta que en ese caso le conviene ir a comprar ahí. A esto se suma el último estudio realizado por Ipsos, que señala que la confianza de los consumidores es la segunda más pesimista de América Latina, a pesar de que el escenario debería mejorar en los próximos meses. Hemos observado que la inflación impacta directamente sobre la desconfianza y el pesimismo de las personas. Por lo tanto, cualquier incremento de precios en torno a este sector, como por ejemplo el arroz o los huevos, van a tener un impacto directo o un correlato sobre el pesimismo o la desconfianza de los consumidores. No es novedad que la vida está cara y que gastamos más cada vez que vamos al supermercado. Por eso los productos de marcas propias crecen como una opción más barata. Eso sí, siempre es importante comparar la calidad y comprar en lugares establecidos para evitar ser víctimas de estafas o falsificaciones. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, renunciará a la vocería del máximo tribunal tras sus controvertidos dichos sobre el fallo contra las ISAPRES. Mientras que el Pleno le habría solicitado más de una vez su salida, en el Congreso un grupo de diputados evalúa una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes, tema que reportó Estefanía Bustamante. Los vine a saludar un momento porque estoy acá en una actividad académica. No es una actividad oficial de la Corte, sino que una actividad académica. Con permiso y sin funciones judiciales, se llegó hasta Puerto Montt la ministra Ángela Vivanco, cuando a más de 1000 kilómetros, un tenso pleno de la Corte Suprema le solicitó su renuncia como vocera del máximo tribunal, tras sus dichos sobre el fallo contra las ISAPRES. Cualquier tema que tenga que ver con mis funciones como juez, las tengo que ver cuando esté en funciones, que en este momento no lo estoy. El ruido interno que provocaron sus declaraciones forzó un pleno extraordinario para este miércoles, donde las y los magistrados votarán su salida, aunque podría ser que Vivanco presente su renuncia antes para no eclipsar otras materias de la Corte Suprema. Respecto de las declaraciones que di, yo aclaré que las estaba dando del punto de vista de mi visión, así que yo no he dado entrevistas en representación de nadie ni corresponde. Del punto de vista de mis relaciones con la Corte, es un tema que tengo que tratar en la Corte. El Ejecutivo es respetuoso de la independencia de los poderes. La decisión de las vocerías de la Corte Suprema es una medida administrativa de comunicación que la Corte Suprema tomó en el año 2007. Mientras que en los próximos días la tercera sala revisará los recursos de aclaración del gobierno y las ISAPRES, sala que preside Sergio Muñoz, quien adelantó su retorno a sus funciones para ser parte del fallo, pieza clave al representar una postura dispar en el fallo dictado en noviembre. Es una decisión bien compleja porque si uno le resta el voto de minoría del ministro Muñoz, el fallo solamente tendría un problema, y es el problema de la extensión de los efectos generales. Una de las preguntas del Ejecutivo, que a raíz de los dichos de la ministra Vivanco ha tratado de despejar dudas en la Comisión de Salud del Senado, que debate la ley corta de ISAPRES. Ministro, han pasado muchas cosas. Caramba, que importante su punto de vista. La instancia recibió al ministro de Justicia, quien expuso sobre los últimos 10 años de judicialización en diferentes tribunales contra las ISAPRES, cifras que aumentaron inéditamente en 2022, copando solo en la Corte Suprema el 83% de las causas ingresadas. La Corte nunca ha ordenado devolver dinero, sino que lo que ha dicho es que se devuelven excedentes. Lo primero en materia de excedentes es en prestaciones, y si no se utiliza, es dinero. Pero no es que usted pueda ir a girar el dinero
genero directamente excedentes. Yo creo que eso va a permitir el resultado de la creación de tener una claridad, como pide el nombre, total respecto a los distintos elementos de la sentencia, y eso nos va a ayudar a generar una respuesta adecuada para ello. Según la interpelación que hasta ahora tiene la Superintendencia de Salud del Fallo, las ISAPRES deben pagar más de 1.400 millones de dólares, monto que de acuerdo al informe de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile encargado por Banmédica, implica potenciales pérdidas de 1.930 millones de dólares. No hemos sido notificados de ningún cambio, hasta el día de hoy el fallo sigue siendo como se ha planteado. Vamos a presentar el recurso de aclaración por lo mismo, porque si nos rigiéramos por entrevista ya habríamos modificado la lectura de esto, y no ha sido así. Entrevista que complica el futuro de la ministra Ángela Vivanco en la vocería de la Corte Suprema, mientras que en el Congreso un grupo de diputados evalúa una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes. Bueno, mañana los consejeros constitucionales van a comenzar a trabajar en la propuesta de nueva constitución. Reciben este anteproyecto de los expertos y las expertas y se instala este nuevo órgano electo en este segundo intento por una nueva Carta Magna. La ceremonia de instalación va a ser en el ex Congreso Nacional, a donde también va a llegar el presidente de la República, Gabriel Boric, y los máximos representantes, de hecho, de los distintos poderes del Estado. El mismo día también se va a dar inicio al proceso de participación ciudadana. Así ustedes pueden participar. ¿Cómo? Bueno, de todo esto nos cuenta Paul Foller. Con fotografía protocolar y reglamento en mano, así fue la primera visita que tuvieron los consejeros electos previo al inicio de una nueva etapa del proceso constitucional. Vamos a partir de un texto que fue fruto de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas chilenas, y yo creo que ese es un buen inicio. Luego, quien toma la decisión, obviamente, es el Consejo Constitucional. A mí me interesa resguardar los principios constitucionales sobre los cuales se basa la actual Constitución. En las últimas horas, los consejeros se han dedicado a definir los roles que tendrán dentro del órgano. Todo indica que la presidencia del Consejo quedará en manos de Ninosca Payauna del Partido Republicano y la vicepresidencia en el Independiente, apoyado por el Partido Socialista Aldo Valle. Además, la derecha haría valer su mayoría quedándose con la presidencia de las 4 comisiones. Republicano puede tener 2 presidencias y una para la UDI y otra para RN, pero esas son parte de las conversaciones que estamos sosteniendo todavía. En este caso nosotros estamos claros que no somos mayoría, pero esperemos que también todos los sectores hayan tenido un aprendizaje del proceso anterior. Y veo transversalmente un ánimo de que el proceso sea exitoso. Yo creo que es una buena noticia y creo que es el contrapunto que espera el país respecto del fracaso del proceso anterior. Definiciones que se toman a solo horas de la instalación del Consejo, pero este miércoles no solo se presentarán los integrantes, también se dará el puntapié inicial al proceso de participación ciudadana, que durará un mes y estará a cargo de la Universidad de Chile y Católica. Y es solo un mes, porque en ese mes tenemos que prepararnos para ser realmente incidente, luego sistematizar esas voces y esas propuestas, y de manera que el Consejo pueda incorporarlas en su trabajo. Entonces es algo muy desafiante. Vamos a estar en varias comunidades regionales, acompañando a los rectores y rectoras, estimulando el diálogo, participando con ellos en las organizaciones de actividades que ellos están realizando en sus comunidades. Audiencias públicas, consultas y diálogos ciudadanos son parte de los mecanismos que estarán disponibles en la página de la Secretaría de Participación, aunque una de las herramientas protagonistas será la iniciativa popular de norma, donde la ciudadanía podrá proponer cambios al anteproyecto elaborado por los expertos. No basta con que la comisión experta haya hecho su trabajo, no basta con que el Consejo Constitucional escriba el anteproyecto final. Si todas y todos no estamos involucrados, no vamos a tener una constitución para las chilenas y los chilenos. Un proceso que tendrá que enfrentar el desinterés de la ciudadanía, que ha quedado de manifiesto en diversas encuestas y estudios de opinión.
para también gente que necesariamente no está interesada en este proceso y buscar que ese interés vuelva. Y creemos más que nunca que nuestra participación es clave, no solo porque siempre va a ser importante nuestra opinión y las preocupaciones de las niñas, sino porque este es un proceso histórico. En solo horas comenzará el segundo tiempo del proceso constitucional, ceremonia que se llevará adelante en la sede de Santiago del Congreso Nacional, donde participará el presidente Gabriel Boric. Y un par de cosas que contarles sobre esto. Mañana desde primera hora, junto a un tremendo equipo de CNN Chile, vamos a estar en terreno como siempre. Así lo hicimos en el primer proceso y también lo vamos a hacer en este. Nunca lo vamos a abandonar, semana a semana, desde la primera vez que se llegó a un acuerdo, cuando ni siquiera se sabía qué forma iba a tomar aquel acuerdo. Lo hemos seguido semana a semana, las candidaturas, las campañas, luego artículo a artículo, y así va a ser también en esta ocasión, tal como lo hicimos con el primero de los procesos y también con la comisión, por supuesto, expertas ahora con el Consejo, con este órgano electo. Mañana desde muy temprano y aparte vamos a seguir en todos los noticieros, en todos los espacios y como siempre cada lunes en Aquí se debate Constitución nuevamente. Seguimos en este proceso y tenemos unos socios estratégicos súper importantes. Ya se los presentamos de hecho este lunes y comenzamos a escanear porque comienza Escáner CNN, un proceso, una plataforma digital en la cual van a poder comparar textos constitucionales, saber qué dicen dentro y fuera de las comisiones, cómo votan los consejeros y las consejeras, y esto por supuesto en un trabajo colaborativo junto con Ann Holster, que son un equipazo que se une a CNN Chile para seguir minuto a minuto este Escáner CNN al nuevo proceso constituyente. Y de aquello a otra cosa que les tiene que importar, fíjense que 12% bajaron los precios de las viviendas nuevas en la región metropolitana. La menor demanda y el difícil acceso al crédito son factores que impulsaron esta caída. María Luisa Carrión nos explica, entre otras cosas, cuáles son las comunas con mayor stock disponible si es que usted tiene la posibilidad de invertir. No es que se hayan desplomado, pero algo han bajado los precios de las viviendas nuevas. Luego de unos años para el olvido, el sector inmobiliario comienza a levantar cabeza. Poco más de 10.100 unidades se vendieron el primer trimestre de 2023, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, la gran mayoría de ellas en el centro del país. Este número representa 5.000 unidades menos que las del promedio histórico que maneja el organismo y es quizás una de las razones del por qué los valores han bajado un 12%, siendo mayores las casas junto a otros motivos. Se trata de dos causas principalmente. La primera es que se han visto descuentos en proyectos con entrega inmediata o pronta entrega, que es una forma que tienen las inmobiliarias de buscar reducir los stock disponibles. Por otro lado, se están demandando viviendas más económicas también, de tal manera que el acceso al crédito sea menos complejo. Viviendas más económicas y de menos metros cuadrados. Además, se ha notado una preferencia por comprar productos terminados debido a su menor precio, porque los proyectos actuales tienen ya incorporados el alza en los valores de los insumos de los últimos años. Desde TokTok indican que entre las comunas con mayor stock acá en la capital están, por ejemplo, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Florida y La Cisterna. La dinámica de la oferta en entrega inmediata ha ido en aumento. Hace un año atrás estábamos en cerca de 12.000, 13.000 unidades y en lo más reciente hemos visto un aumento a 22.000 unidades. Este aumento se va a seguir dando a lo largo del 2023, dado que un número muy importante de proyectos en torno al 2020-2021 ingresó a obra y esto está terminando su obra en la mayoría de las comunas del Gran Santiago, por lo que la oferta en entrega inmediata superaría las 35.000 unidades a fin de este año. Y eso haría que las inmobiliarias generen algunas ofertas que pueden ser atractivas si usted está buscando una vivienda nueva. El encarecimiento de las propiedades ha sido patente desde 2020, sin embargo, desde la última parte de 2021 los precios comenzaron, aseguran, a ajustarse a la baja. El problema, las tasas de interés siguen por sobre el 4%. Todos los expertos coinciden en que el difícil acceso al crédito es el principal motivo que no permite que el sector se reactive como la industria quisiera. Con todo, ¿es momento para comprar? En general, la UF va a seguir subiendo, porque siempre vamos a tener inflación. Hoy día es muy alta, pero siempre la hay. Por lo tanto, siempre un buen momento para comprar. El día de mañana es muy probable que la UF esté más alta, es muy probable que el precio de la vivienda esté aún más alto,
Y usted me puede decir, bueno, quizá las tasas están más bajas, pero las tasas siempre se pueden renegociar. Es lo único que yo puedo renegociar. Así, siguiendo el informe de la Cámara Chilena de la Construcción, la mayoría de los créditos hipotecarios durante el primer trimestre se ofertaron con tasas de entre un 4,4 y 5,2% a 20 y 25 años. Pese a estas cifras, el gremio informó un aumento del 9% en las demandas de viviendas nuevas, número cercano al que maneja la consultora TINSA, que situó el incremento en un 4%, donde incluso comunas que están fuera de la circunvalación de Américo Vespucio lo hicieron por sobre el 50%. ¿Cómo empujan estas cifras al mercado de la vivienda usada? Las personas buscan algo más barato, lo usado tiende a ser lo más barato normalmente en el mercado, así que nosotros vemos el movimiento de demanda de nuevo a usado. Y como nosotros tenemos un stock limitado de usado en el mercado, generalmente cuando hay mucha demanda y poca oferta, se genera el efecto contrario, se empiezan a subir los precios. Y esos precios están oscilando al alza o la baja en torno al 10%, no mucho más que eso, dicen los expertos, de aquí a fin de año. Sin embargo, y pese a la reducción en el precio de las viviendas nuevas, aún se hace casi imposible para algunas familias lograr el sueño de la casa propia. A corto plazo lo ideal es ver algo, pero con los precios actuales es imposible, o sea, no calza, no es imposible, de ninguna posibilidad. Espera que su compra se pueda concretar este año, un 2023 en el que el gremio espera vender menos de 50.000 unidades a nivel nacional y ya en 2024 sobrepasar esa cifra. Una recuperación progresiva donde se anhela también que las tasas de interés de los créditos hipotecarios se vuelvan más atractivas. Es que además se tiene sobre la mesa de que el porcentaje de los hogares que considera que estamos en un buen momento para comprar está en su mínimo histórico en los últimos 20 años. Y nuevamente una rotura de matriz afectó a las viviendas de los vecinos de Avenida Proyectada con la Tirana, esto en Iquique. Ocurrió a solo 6 días de un incidente similar en la zona que causó daños materiales y dejó a cerca de 300 clientes sin agua potable. Desde Aguas del Altiplano informaron que se encuentran, las imágenes son bien impresionantes, la verdad, que están en contacto con las familias afectadas y que van a realizar los trabajos necesarios para cambiar la matriz completa. Usuarios en redes sociales publicaron videos como los que ustedes ven, donde se aprecia esta tremenda columna de agua dirigiéndose hacia los inmuebles del sector. Bueno, en esta oportunidad nos pidió a nosotros adentro. Estábamos haciendo todo, de hecho está la camioneta del eléctrico afuera, estábamos haciendo toda la reparación y el cambio de los cables de la casa, todos los cables eléctricos de la casa. Y como te digo, yo sentí que cayeron unas piedras chicas, se sintió como un ruido. Cuando salgo afuera miro y había una columna de agua como de 30 metros de altura hacia arriba. Estamos en conjunto con los vecinos también preocupados por la situación que los afecta, porque no es primera vez, sino que ya es segunda vez y según nos relataban los vecinos, son muchos los eventos y las situaciones que tienen a propósito del suministro de agua. Acá es importante señalar que la responsabilidad respecto a esta situación es de la empresa sanitaria. El presidente Gabriel Boric participó en la conmemoración de los 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Vamos a tomar contacto con Orlando Silva para conocer más detalles. Orlando, buenas noches. Hola Mónica, buenas noches. Así es, la conmemoración del que es quizá uno de los hitos económicos más importantes del siglo XXI para la historia económica de nuestro país. Son 20 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se firmó el 6 de junio del 2003. Se está conmemorando acá en el centro de eventos ex Casa Piedra. Está presente en este momento todo el equipo económico del gobierno, está presente el embajador de Estados Unidos y estuvo también presente el presidente Gabriel Boric, quien estuvo acá alrededor de 45 minutos, entregó su discurso y luego se retiró por lo que él dijo eran otros compromisos. En este momento el presidente Gabriel Boric se encuentra camino al concierto de Caetano Veloso. Esa fue la razón que él dio para excusarse. Va a ir al Teatro Municipal de Santiago a escuchar a este artista junto al embajador de Brasil, por lo que estuvo acá, llegó, dio su discurso, escuchó luego el discurso del presidente del Senado, el senador Coloma, y luego se retiró.
Bueno, pero dentro de algunos de los temas principales que tocó el presidente en su alocución acá frente a la Cámara Chilena Norteamericana y a los inversionistas norteamericanos, estuvo, por supuesto, la significancia que tuvo este tratado para nuestro país, pero también un tema más actual y muy importante, que es el litio. ¿Y por qué tocó este tema, la Estrategia Nacional del Litio? Porque Chile, desde la vigencia de este tratado, es el proveedor número 1 de carbonato de litio para Estados Unidos, y también, por supuesto, dentro de las empresas que actualmente están negociando con Codelco, están en conversaciones con Codelco por las operaciones en el Salar de Atacama, está Albemarle, una empresa que tiene sede en Estados Unidos. Por eso el tema del litio fue uno de los que se tocó acá. El presidente dio un mensaje de confianza a los inversionistas, habló sobre la Estrategia Nacional del Litio, así que los invito rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente respecto a este tema acá en la ex Casa Piedra. La industria del litio y del hidrógeno verde, sin lugar a dudas, generan posibilidades de profundizar los lazos de estas empresas con Chile, porque tenemos la convicción, más allá de lo que quizás algunos podrían haber pensado o quizás malentendido, que es la alianza público-privada con diferentes estrategias, como estamos demostrando con la industria del hidrógeno verde, en donde el Estado es articulador, o la Estrategia Nacional del Litio, en donde el Estado es protagonista, pero también en conjunto con el sector privado. Creemos que hay oportunidades para todos. Nuestro Estado de Chile va siempre a respetar los contratos vigentes. Ahí esas eran las palabras del presidente de la República respecto a la Estrategia Nacional del Litio, pero hubo otro tema también que tocó muy actual, y que es la agenda de productividad que está llevando el gobierno. En los últimos años se ha estancado la productividad de este país. Hay distintas iniciativas para intentar robustecer este tema en el país, y fue uno de los temas que tocó acá frente a los inversionistas, con quienes señaló que están haciendo también trabajos para mejorar la productividad en el país y así impulsar la economía. Los invito también a escuchar lo que dijo en este sentido el presidente Gabriel Boric. Este es un sector en que queremos dar un salto de calidad en el tema de la inversión pública, el tema de la inversión privada respecto a los plazos. Por eso tenemos una agenda de productividad para reducir los plazos sin bajar los estándares, reducir los plazos, entregar mayor certeza y poder asegurar mayor dinamismo en la economía que nos preocupa permanentemente. Y esto es una preocupación que he recogido de las opiniones de diferentes sectores políticos y que tenemos muy presentes a la hora de enfrentar la conducción de la política económica. Bueno, pero otro de los temas que también ha acaparado la atención acá de la prensa presente en este lugar es el tema de la visa waiver y este llamado que surgió hace unas semanas de parte del fiscal de Orange County de California de quitarle este beneficio a Chile, el único país latinoamericano que cuenta con esta visa expedita que permite ir a hacer turismo y negocios también a Estados Unidos, y que hoy día se encuentra en vilo su continuidad por el aumento de las detenciones que han habido de chilenos en ese país que están en ese lugar gracias a esta visa. Bueno, no hubo nadie acá de los que ha presentado que se refiriera expresamente a este tema en su discurso. La embajadora Bernadette Meehan de Estados Unidos acá en Chile tampoco se refirió, pero sí le preguntamos al presidente de la Cámara Chileno-Norteamericana, los anfitriones de este evento hoy día acá en la ex Casa Piedra, qué estaban pensando, qué estaban haciendo para que Chile mantenga este beneficio, y esto fue lo que nos dijo. Los invito a escuchar. Sin duda que elementos como la visa waiver ayudan a fortalecer el intercambio económico entre los distintos países. Es algo ahí que los países, justamente Chile y Estados Unidos, están trabajando justamente para seguir avanzando en esto. Chile es el único país de Latinoamérica que cuenta justamente hoy día con este privilegio que es la visa waiver, así que soy muy optimista en que esto va a seguir adelante y vamos a seguir trabajando en conjunto. Este tema muy importante porque el 2022 fueron más de 550 los chilenos deportados de Estados Unidos durante el 2022, un aumento de más del 120% respecto al 2021. El país
con más deportados de los que cuentan con este beneficio en Estados Unidos. Y es algo que, por supuesto, le vamos a preguntar también al embajador de Estados Unidos cómo van estas conversaciones. Una vez que sea acá el punto de prensa, en algunos minutos más, vamos a estar muy atentos y vamos a contactar cualquier novedad, Mónica. Sí, y haciendo historia, ¿cómo no recordar el momento en que el expresidente, entonces mandatario de Chile, Ricardo Lagos, le dice que no, en medio de la negociación del 2003, en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio, había tanta expectación y le pide Bush el voto de Chile para poder invadir Irak, y Ricardo Lagos le dice que no, y la verdad es que ha sido, así como muchas veces criticamos también en otras ocasiones las decisiones de uno u otro presidente, la verdad es que es destacable lo que significó atreverse a decirle que no a Estados Unidos y en el contexto de la negociación de un tratado de libre comercio. Así es que Orlando recordando aquello, y bueno, ahí estaba su hijo que también fue parte del equipo negociador, por eso estaba tan presente Ricardo Lagos Weber. Sí, Mónica, también el presidente Ricardo Lagos dio una pequeña anécdota, porque cuando se firmó el tratado, él dijo que quería hablar con el presidente de Estados Unidos, que estaba de vacaciones, y que el equipo de Estados Unidos le dijo que el presidente de Estados Unidos no le iba a responder la llamada. Y el presidente Ricardo Lagos dijo que él que le recordó unas palabras al presidente de Estados Unidos de que él no se tomaba vacaciones y que sus vacaciones eran working holidays. Y él le exigió esa llamada al momento de firmar el tratado. Lo recordó acá el presidente Lagos, quien firmó este histórico acuerdo el 2003. Muchísimas gracias, Orlando, por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es de las noticias que a uno le gustaría no tener que dar, pero porque fue la muerte de un lactante, de una guagüita de 2 meses. Y obvio que genera muchísimo dolor en su familia y yo creo que en todo el país. Siempre la muerte de un niño es horrorosa, la muerte de cualquier persona, pero de uno de 2 meses en el contexto de una neumonía por la falta de camas, es aún más doloroso. Todo esto ocurrió en San Antonio y es un tema que queremos profundizar justamente porque a partir de un hecho doloroso que nunca va a tener sentido y que queremos indagar en si podría haberse, de alguna manera podría haberse evitado, es que queremos conversar justamente con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica. Lo primero que quisiera hacer es empatizar con las familias. Tenemos un pequeño problema ahí en el contacto con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Ustedes lo veían en pantalla, Ignacio de la Torre. Estamos hablando de este caso horrible de la muerte de un pequeño de 2 meses. Muere por una neumonía grave que le causa un virus sincicial. Esto ocurre además en la región de Valparaíso, específicamente en San Antonio. El equipo médico hace todo lo posible y lo imposible en el servicio de urgencia infantil en el Hospital Base de San Antonio y no puede salvarlo porque no había camas disponibles. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Le damos la bienvenida ahora sí con la conexión en línea. Y usted estaba expresando su solidaridad con la familia de este pequeño. Sí, lo primero que quisiera decir, Mónica, es transmitir nuestro sentimiento de dolor y pena como trabajadores de la salud. Cada paciente que no podemos ayudar, cada paciente que no podemos salvar, nos genera un dolor muy fuerte. Pero cuando eso ocurre además en un contexto donde no tenemos todas las herramientas para ayudar, sabiendo lo que un paciente necesita, eso es doblemente doloroso y se llama injuria moral. Y genera también un dolor, especialmente a aquellos que sabiendo lo que hay que hacer no pueden hacerlo porque no están los recursos. Entonces lo primero es enviarle un saludo a la familia de Mía y a través de ella a todos los papás, mamás, cuidadores que tienen algún hijo que hoy día está en un box de urgencia infantil, que está en una cama de intermedio, en una cama que se transformó en unidad de cuidado intensivo para dar respuesta a este virus respiratorio sincicial, a la influenza, al parainfluenza, al metaneumovirus, que están generando, y esto hay que decirlo firme y claro, la mayor cantidad de contagios de virus respiratorios desde que tenemos registro con el Instituto de Salud Pública. Justamente, doctor, es imposible dimensionar el dolor que está pasando en estas horas esta familia y creemos que aparte de solidarizar con ellos,
en lo único que podemos ser útil en estos momentos es tratar de ayudar a hacer conciencia y poner las alertas necesarias para ver si esto se puede evitar. Creemos lo único que puede dar sentido en el fondo como medio de comunicación, y por eso quisiera preguntarle primero algo que mucha gente se estaba preguntando en redes sociales. Un pequeño de 2 meses solo puede ser atendido en una cama crítica cuando está en este grado de neumonía grave por virus sincicial, solo puede ser atendido en una cama crítica para lactantes. Si hay una cama disponible de adultos, ¿no se puede adaptar? El problema, Mónica, es que los ventiladores mecánicos para un lactante manejan volúmenes que son muy pequeñitos. Sí, y por lo tanto no todos los ventiladores mecánicos de adultos tienen la posibilidad de adaptarse. Se requiere un equipamiento especial, las bombas de infusión, los monitores invasivos y no invasivos que se requieren, pero sobre todo el talento humano que está detrás del cuidado de esos pacientes es de una altísima especialidad, que es habitualmente enfermeras, médicos, autistas pediátricos, porque son pacientes muy complejos y muy lábiles. Por lo tanto, no es solo el mobiliario y el equipamiento que es especial, sino que también son equipos humanos de alto desempeño, pero de alta especialización. Entiendo. Y en ese sentido, cuando se detecta esta urgencia y un paciente como el que falleció, que necesitaba de manera imperiosa una cama, no había, salvo en Arica. Cuando se dice no había, ¿era que no había ni en el sistema público ni en el sistema privado? Esta información, Mónica, la maneja hay una unidad centralizada de gestión de camas que es del Ministerio de Salud. Y cuando tú estás en cualquier hospital del Chile y tienes la necesidad de una cama de adulto, de niño, intensiva, tú haces una petición a la UGCC y ellos empiezan a buscar camas en los prestadores públicos y en los centros privados con convenio con el sistema de UGCC. Y van a buscar en todo Chile. Y lo ideal es que tú la pudieras tener en el mismo hospital, pues un paciente así de inestable necesita ser trasladado en condiciones, ojalá, lo más cerca posible. Se busca en el sistema público y en el sistema privado. Sí, en este caso, de acuerdo a lo que comunica el Servicio de Salud y el Hospital de San Antonio, la búsqueda de camas en la UGCC solo les dio como respuesta una cama en Arica. Y eso implica, y de repente hay que salirse de Santiago, porque ayer, por ejemplo, en Castro, pues también un menor tuvo que ser trasladado a Coquimbo porque ahí estaba la casa. Pero pensemos que en San Antonio no hay aeropuerto. Entonces pensemos en una ambulancia de altísimo desempeño, que prácticamente es una cama UCI pediátrica, que tiene que llevar a este lactante a un aeropuerto donde luego pueda subirse un avión ambulancia y donde lo puedan trasladar al hospital. Por lo tanto, lo que yo he insistido varias veces es que ese 93% de ocupación, si el 7% de camas están en Arica, en Magallanes, y están lejos de un aeropuerto, no es tranquilizador. Entonces nosotros hicimos un llamado semanas atrás, hicimos un llamado días atrás a reforzar las medidas de prevención, y en este momento, entre otras cosas, el presidente del Colmet Concepción, el presidente del Colmet de Araucanía decían: adelantemos las vacaciones en las regiones que están con problemas de cama, que están con problemas de red de salud, que están con problemas de contagio, y la respuesta desde Santiago era: no se necesita. Quiero preguntarle todavía. Eso, perdón, es que quiero preguntarle de eso, es que hay hartas dudas, por eso quiero ir tema por tema. Porque se ha dicho, claro, es 93% el promedio nacional, pero ese promedio puede ser engañoso si hay tal distancia entre las camas que no se alcance a llegar con el niño, con la niña, con un lactante o con un adulto. Por lo tanto, en el caso de los niños y lactantes, evidentemente que al parecer, por lo que usted me está diciendo, el 93% de ocupación es engañoso cuando las distancias no alcanzan a llevar a un paciente crítico. Exactamente, y Santiago, que muchas veces por su tamaño poblacional, por su número de hospitales, clínicas privadas, es una realidad aparte. Pero si tú estás en una región donde no tienes un aeropuerto para aeroevacuar, no es tan simple llegar a Punta Arenas, no es tan simple llegar a Arica, y muchas veces en gestionar el traslado, en intentar estabilizar al paciente, se pierde
tiempo precioso, tiempo dorado. Si mañana se diera una emergencia igual en San Antonio, ¿el desenlace podría ser a lo mejor el mismo, así de trágico, o en otro lugar aislado? Probablemente sí, y no nos olvidemos que San Antonio está a 1 hora y media de Santiago. Sí, pues. Imagínate qué pasa con ciudades que están a 3 horas, a 6 horas, que requieren, por ejemplo, de un ferry, ¿no es cierto?, como puede ser Hornopiren. Pensemos en lo que puede ser el mismo Chiloé, pensemos el aislamiento geográfico de algunas zonas, sí, pues. Y la disponibilidad hace que el planteamiento, tal como lo decía hoy día el senador Juan Luis Castro, las decisiones debiesen tener un enfoque territorial, regional, porque no es lo mismo tener una región que tiene aeropuertos, no es lo mismo tener una región que tiene un 100% de camas ocupadas, que tiene su red saturada, versus una región que tal vez todavía le quedan un 4, 5, 6% de camas críticas. Entonces, los gobernadores, los gremios y los directores de servicios de salud tienen información para tomar decisiones, pero siguen dependiendo de Santiago para actuar. Y eso es inadmisible en un país que reconoce las regiones como un centro tomador de decisiones. ¿Se están tomando entonces las decisiones, diría usted, de manera equivocadamente centralizada? El subsecretario Arauz hace unas semanas atrás dijo, y me da lata tener que recordarlo, que a nadie le iba a faltar una cama para ser atendido, cuando nosotros, el presidente de Concepción, pedía adelantar las vacaciones en Concepción. Bueno, hoy día le faltó una cama a una paciente. ¿Y qué es lo que responden los médicos y los equipos de salud que estuvieron allá? Frustración, dolor, sentir que no puedes ayudar a alguien porque no tienes las herramientas para hacerlo, destruye los equipos de salud porque les genera un daño. Y aquí, además, incluso más grave, sin menospreciar el dolor y la frustración de los equipos de salud, aquí lo que destruyó y lo que se perdió es una vida, la vida de un lactante de 2 meses y el dolor horroroso de su familia. Quiero que hagamos una pausa en la conversación para escuchar el testimonio de la tía de este menor de 2 meses que muere en el Hospital Base San Antonio ante la frustración del equipo médico que solo encuentra una cama de urgencia en Arica y no alcanzan a trasladarlo porque no había otra más cerca y él estaba crítico a raíz de una neumonía grave por virus sincicial. Lo invito, Ignacio, que escuchemos el testimonio de la tía de este menor que ya no está con nosotros porque a él sí le faltó una cama. Escuchemos. Desde el día domingo, cuando ya lograron estabilizarla, sentimos un poco que cuando ya la intubaron fue como más normal, estable, estuvo 7 horas. Ayer, como a las 4 de la tarde, nos avisan que Mía ya está lista para el traslado y nunca la trasladaban. Nosotros supimos que la autorización del traslado ya estaba desde las 4 de la tarde. Ellos a las 12 de la noche, la ambulancia que iba a trasladar a Mía desde Santiago, o sea, de San Antonio a Santiago, recién le dieron la autorización. La ambulancia no llegó. ¿A qué hora llegó? A las 10:30 de la mañana llegó, hoy. Escuchamos a la tía, sabemos que se llama Mía ahora, sabemos que era mujer. El dolor es inconmensurable, como le digo, por eso queremos tratar de aportar en lo único que podemos, que es solidarizar y tratar de buscar que esto no se repita. Y en ese sentido le quiero preguntar de inmediato, ¿debiera adelantarse aún más? Porque ya con las cifras del año pasado se adelantaron las vacaciones efectivamente de invierno, pero ¿debieran adelantarse aún más en aquellas regiones donde hay escasez de camas críticas? Tuvimos un problema nuevamente con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Le estábamos consultando si él creía que, aunque ya se habían adelantado en el plan que se hizo este año con los datos del periodo anterior, se adelantaron las vacaciones de invierno. Pero la pregunta que le hacemos es si debieran adelantarse más en aquellas zonas donde hay escasez de camas críticas o donde hay un número de contagios que se prevé ya es muy alto. Sin lugar a dudas, Mónica, toda región que tenga elevadas cifras de contagio, que su red de salud está tensionada al máximo y que sus posibilidades de derivación
se ven limitadas por el aislamiento geográfico o también por las condiciones propias de la región, debiera tomar todas las medidas que se puedan ahora y no mañana ni en 2 semanas para frenar los contagios. Y aprendimos el año pasado, que fue un año con muchos contagios, que al adelantar las vacaciones los contagios se vieron reducidos. Al adelantar 2 semanas las vacaciones, nos decía el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, se disminuyeron los contagios y frente a estos incrementos importantes en enfermedades respiratorias nos decía que ya hay una prueba de que sirve adelantar las vacaciones de invierno y por lo tanto ellos plantean que cuando hay un incremento importante y además escasez de camas debiera hacerse así. Cierro preguntándole lo siguiente, Ignacio. Nos dijo aquí mismo en CNN Prime lo que usted mencionaba, el subsecretario de Redes Asistenciales, y nos acotaba además dentro de todo que todavía estamos bajo un decreto de emergencia, por lo tanto se funciona una emergencia sanitaria. ¿Tiene la posibilidad, la facultad y la potestad el gobierno y las autoridades de salud para funcionar de manera integrada entre el sistema público y el sistema privado? Por lo tanto, él nos decía, no es que le tengamos que pedir al sistema privado reconviertan camas, sino que les podemos ordenar, darle instrucción de que reconviertan y ya lo han hecho. La pregunta es, ¿se requiere mayor reconversión de camas en el sistema público y en el sistema privado y de qué nivel? En este momento yo extraño y la toma de decisiones como lo que hizo Luis Castillo cuando fue encargado de coordinar precisamente las camas críticas a nivel nacional. Logró organizar una red integrada público, privada y de Fuerzas Armadas que permitió que la gran mayoría de las personas que necesitaron una cama crítica la tuvieran. Eso no pasa en este momento. El subsecretario tiene la autoridad, el MinSal tiene la autoridad, los decretos lo permiten y la pregunta es ¿por qué no lo estamos usando? Porque para Mía esta cama no estuvo disponible y la disponibilidad era Arica, existiendo centros de salud en la quinta región, en la región metropolitana, no es una respuesta útil. Por lo tanto, si el subsecretario nos dice que tiene los decretos, que tiene la autorización, bueno, ¿y qué pasó con los centros de salud públicos y privados de la región metropolitana que no pudieron generar camas adicionales? Es que él dice, perdón para que lo interrumpa, pero él ha dicho que se dio la orden de reconversión y que se han reconvertido camas tanto en el sistema público y privado. Si aquello es cierto, entonces hay que incrementar el nivel de reconversión. Luis Castillo visitó. Estaba haciendo la comparación. Luis Castillo, te decía, Luis Castillo visitó todas las UCIs del país, recorrió las regiones para ver en situ, en terreno, que se estuvieran disponibilizando camas. No basta un decreto, no basta firmarlo en un escritorio, sino que hay que ser muy activo porque las realidades regionales son diversas. No es llegar y convertir una cama de adulto a niños si tú no tienes pediatras formados que puedan hacerse cargo de esos pacientes. Los ventiladores. Entonces es una tarea difícil que requiere líderes, pero una supervisión en terreno. Y si eso no se hace, lamentablemente los resultados son menores. Desde mi perspectiva, y Ignacio de la Torre, creo que el gobierno minimizó y el MinSal minimizó el impacto que tendrían los virus respiratorios en los niños. Y la campaña de vacunación, una de las peores en los últimos 10 años de influenza y una de las peores que hemos tenido con respecto al COVID bivalente en cuanto a cobertura, dan cuenta de que faltó comunicar el riesgo, faltó comprender que más virus respiratorios. Hace 4 o 5 semanas lo advertimos, las peores tasas de contagio de virus respiratorio que hayamos tenido. Eso fuertes declaraciones entonces las que realiza una crítica visión y le agradecemos, a pesar del problema que tuvimos ahí de comunicación, al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, que nos ha acompañado en un día triste. Mía ya no está con nosotros. Para Mía, a sus 2 meses no hubo la cama que necesitaba, porque que estuviera en Arica era lo mismo que no estuviera. En el caso de ella, no estuvo la cama que necesitaba. Y a veces efectivamente estos promedios de ocupación de 93%, cuando no hay cercanía para llegar a esos recursos, a ese 7%, evidentemente que son promedios engañosos y preocupantes. Muchísimas gracias, Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, por habernos acompañado. Gracias a ti, Mónica, y disculpa si en el fondo estoy un poco más intenso, pero de verdad que es un tema que me preocupa
Mi señora es pediatra, la he visto desvivirse, ella trabaja en una UCI para intervenciones críticas, y yo espero que cambie el discurso de la autoridad sanitaria y comunique el riesgo que estamos viendo, no desde este famoso 6-7% de camas libres que le da la idea que queda un espacio todavía. Tú lo dijiste muy bien, si la cama está en Arica, no le sirve a una paciente de Rancagua, de Valparaíso, de Viña o de Cana. Completamente disculpado, doctor, todos los que hemos perdido además un hijo, los que hemos vivido meses o más de meses en una UTI, sabemos el tremendo trabajo que realizan, pero como usted decía, si no están los recursos, no se puede. O sea, escapa a todo esfuerzo que pueda hacer un equipo médico y la familia de mí hoy día lamentablemente así lo sabe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora. Es difícil seguir después de una noticia así, ¿eh? Vamos a seguir avanzando en las informaciones para contarles que el próximo 12 de junio va a ser el lanzamiento del satélite chileno Fasat Delta. Todo esto como parte del Programa Espacial Nacional. Un hito que se da luego de 12 años desde que fuera enviado al espacio otro de los artefactos chilenos. De esta manera, ambos van a trabajar en conjunto para proporcionar información que permita una mejor gestión de eventos y también de toma de decisiones. De ello nos cuenta la siguiente nota. Son las imágenes que se espera puedan visualizarse el próximo 12 de junio. Esto si el Falcon 9 Block 5 logra el objetivo del lanzamiento, uno que tiene un especial interés de nuestro país, porque a bordo de esta nave irá el satélite chileno Fasat Delta. Nosotros con este satélite estamos incrementando la constelación nacional. Sería el segundo de un total de 11 satélites con los cuales estaríamos trabajando, 10 que provee esta nueva constelación más el Fasat Charlie. Este satélite será enviado al espacio tras 12 años desde el último lanzamiento. Corría el 2011 y el Fasat Charlie fue puesto en órbita, y aunque tenía una vida útil de 5 años, hoy sigue recopilando información desde el espacio. Ahora el Delta se unirá y juntos reforzarán los datos que llegan al territorio nacional. El satélite Fasat Delta va a tener una resolución de 72 centímetros versus la que tiene Fasat Charlie de 145. Es una mejora que duplica la capacidad y eso nos permite obtener mejor nivel de detalle de la imagen que nosotros vamos a estar obteniendo. Porque con 2 satélites nacionales más los satélites internacionales que tenemos en convenio, efectivamente todos los días podríamos aportar con información muy significativa para determinar un riesgo. Información más rápida y de mejor calidad que permitirá ser implementada en diferentes áreas, en la industria agrícola, minera o pesquera, pero también frente a desastres, por ejemplo, monitoreando la actividad volcánica, los alcances de un tsunami o los incendios forestales, permitiendo mejorar la toma de decisiones. Disponibilizamos los datos en aplicativos web. Ya, estos aplicativos web permiten que nosotros solo con una URL y con las credenciales, cualquier persona, en este caso Senapred, ya cualquier organismo público, la Fuerza Aérea, quien necesite, nosotros le vamos a disponibilizar este aplicativo y sirve mucho para la toma de decisiones en torno a la gestión de la emergencia. Lo importante acá, más que la imagen, es el valor agregado que se le da a la imagen. Y ese valor agregado están los especialistas que trabajan detrás, ¿no es cierto?, y que le van haciendo el estudio a la imagen y le van incorporando. Puede ser desde un análisis multitemporal hasta estadística o lo que se requiera. Este satélite será lanzado desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial Estadounidense y se situará a 550 kilómetros de distancia de la Tierra. De lograrse el objetivo inicial, tardará cerca de 3 meses en enviar la primera información certificada. El FAS Delta es parte del Programa Espacial Nacional, el que no solo busca incorporar progresivamente 13 nuevos satélites, sino que también recibir información de otros en órbita. Y nos permite marcar un hito dentro de lo que es el Programa Espacial Nacional, porque sobre la base de este hito viene después la fabricación en Chile de satélites de este mismo tipo. De alguna manera estamos implementando nueva tecnología. Esta tecnología es bastante nueva en el espacio. Por lo tanto, todo este sistema satelital y la información proveniente de ello sirve tanto para temas de seguridad nacional, temas de gestión de emergencia y también científicos, que contribuyen, por ejemplo, al tema de estudio de cambio climático o de contaminación atmosférica en el océano. Un plan a largo plazo que busca que en 2025 se comiencen a fabricar los primeros satélites en Chile y 2 años después se complete la incorporación de 13 de estos aparatos con el objetivo de desarrollar tecnologías, recopilar información y generar.
Saquen ese GC, no vamos a hablar de noticias internacionales. Que es eso de estos cartelitos que ustedes ven. Vamos a hablar de una de las únicas chilenas que tiene entrada para Taylor Swift. ¿Lo lograste? Lo logramos con María Paz Ortiz, también un esfuerzo de producción en medio de la sala de redacción. Nuestros compañeros fueron testigos, de hecho, de nuestra euforia cuando logramos conseguir esas entradas que ahora, Mónica, hay que pagar. Oye, sí. No, ¿Lo puedo no es tan barato, por favor. Hicieron mal el cálculo. Y con María Paz Ortiz, que es otra de nuestras grandes periodistas de aquí de CNN Chile, me costó como 6 veces lo que habían presupuestado. Así es. Así que ahora... ¿Cómo? Erramos en el cálculo ahí haciendo las matemáticas, claramente. Algunos podrían decir que por eso estamos aquí como periodistas, pero bueno, las matemáticas, claro, no somos ingenieras comerciales, pero en fin. Por la chita. Habrá que empezar a ver cómo se paga esa entrada exactamente, como dicen muy bien desde arriba, horas extras y los turnos de fin de semana. Así que probablemente van a tener aquí, de aquí hasta noviembre, haciendo turno de fin de semana. Está pensando si la revende, está pensando. Ofrezcan en su Instagram cuánto dan por la entrada de Taylor Swift. Pero bueno, al menos hasta ahora estamos allá en noviembre con la cotita. Está bien, ya, ok. Cambiando de aquello y aprendiendo a calcular. Bueno, pero cuando vayamos en Buenos Aires aprenden a calcular antes. No, ahí sí que después le va a salir un bife chorizo. Sí, ya aprendimos. Ya. Sí, no, ok, hecho el punto. ¿Con qué vamos a comenzar el bloque internacional? Vamos a comenzar esta revisión internacional en Ucrania con la verdadera catástrofe que se ha registrado en las últimas horas en la región de Jersón y a raíz de la destrucción de una represa, que de hecho es una de las más importantes que tiene Ucrania y que se registró durante horas de esta madrugada del día martes. Su derrumbe que ha dejado imágenes bastante dramáticas. Estamos hablando de localidades que están algunas de ellas prácticamente bajo el agua debido a los litros y litros de esta agua que estaba contenida en este embalse y que producto de este hecho Ucrania y Rusia han lanzado sus acusaciones cruzadas a la otra parte responsabilizándola de este hecho, pero que al menos hasta ahora no han proporcionado mayores antecedentes o detalles que expliquen justamente la acusación que realizan al otro. Pero lo cierto es que esta situación ha generado no solo estas localidades afectadas y con ello también la evacuación de miles de personas que están justamente en las ciudades y localidades a la orilla del río que justamente atraviesa este embalse, sino que también hay una serie de preocupaciones, por ejemplo, con la planta nuclear de Zaporilla, que de hecho es la planta nuclear más importante de Europa. Al menos hasta ahora, Mónica, las autoridades han señalado que están monitoreando la situación de esa planta y que todavía se mantiene controlado, pero claramente este es un hecho más que da cuenta que la guerra tiene muchos más efectos que solo los bombardeos que hemos visto en los últimos 15 meses. Te invito a que pasemos a revisar el siguiente informe que preparó Gabriel Palma. Una verdadera catástrofe es lo que se vive por estas horas al sur de Ucrania, luego de que fuera destruida la represa Novakayovka durante la madrugada. El ataque, que ha sido apuntado tanto a Rusia como a Ucrania, provocó masivas inundaciones en las localidades ubicadas en la ribera del río Dnieper. Y al menos por ahora, con ambas partes responsabilizando a la otra, hay más dudas que certezas sobre las causas de la explosión en la represa, que justo está en la mitad de los territorios controlados. Para Ucrania, la culpabilidad es clara y no se trata de otra cosa que un acto de terrorismo y un crimen de guerra. Por desgracia, Rusia controla desde hace más de un año esta represa y es físicamente imposible volarla de alguna manera desde el exterior mediante bombardeos. Fue minada por los ocupantes rusos. Desde el Kremlin han sido enfáticos en apuntar a su nula responsabilidad sobre el acto y han acusado a grupos ucranianos por el atentado. De la noche a la mañana, el régimen de Kiev ha cometido otro crimen terrorista. Han volado las estructuras de la central hidroeléctrica de Kakhovka. El régimen de Kiev cometió un acto de sabotaje, o más bien terrorismo.
La situación es sumamente crítica para al menos 40.000 personas, según cálculos ucranianos. La ciudad de Jersón, recuperada por Kiev en noviembre del año pasado, ha visto cómo sus calles se convertían en verdaderos ríos conforme avanzaba la mañana. Algunas estimaciones pronostican que el nivel del agua alcanzaría los 5 metros. Estamos inundados hasta aquí. Todo está sumergido en el agua. Todos los muebles, el refrigerador, la comida, todas las flores, todo está flotando. El agua subió al menos medio metro, tal vez más. El sótano está todo bajo el agua. Para Ucrania, Rusia lanzó este ataque para retrasar la esperada contraofensiva que había dado muestras de haber comenzado en los últimos días. Mientras en Rusia aseguran que así Ucrania busca trasladar las tropas y sabotear la infraestructura de Crimea, y es que el agua de este embalse es utilizado mayoritariamente en la península anexionada ilegalmente. Marca un punto de inflexión en cierto sentido ahora que Ucrania comenzó su contraofensiva, y esto probablemente será recordado como una destrucción intencional, rusa o ucraniana, de la infraestructura civil crítica. Creo que reconstruir será un trabajo realmente duro y tal vez solo sea posible cuando termine la guerra. Será un desafío enorme. Otro de los posibles temores es cómo podría afectar a la planta nuclear de Zaporilla, la central más grande de Europa y que enfría sus reactores con las aguas de la represa de Kayovka. Nuestra evaluación actual es que no existe un riesgo inmediato para la seguridad de la planta. Es vital que este estanque de enfriamiento permanezca intacto. En medio de las acusaciones cruzadas, algunos líderes salieron a responsabilizar abiertamente a Rusia, pero lo cierto es que son los civiles los que terminan pagando el precio de este conflicto. Esta tragedia es otro ejemplo más del terrible precio de la guerra para las personas. Las compuertas del sufrimiento se han desbordado durante más de un año. En medio de un escenario crítico, los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania no han cesado, todo mientras las alarmas se encienden ante un inminente desastre que podría golpear más allá de los límites de la guerra. Bueno, ahí veíamos parte de las consecuencias, algunas de ellas incluso, Mónica, que podríamos estar recién advirtiendo, pero al menos desde Ucrania incluso lanzan la acusación de un ecocidio, esto por las consecuencias que podría tener en la flora y fauna de esta zona, también en la agricultura justamente de este lugar, y con ello también lo veíamos en el caso de Crimea y la distribución de agua que justamente sale desde este embalse, es parte de las consecuencias que estamos viendo, al menos hasta ahora. Se señala que al menos de aquí a 4 o 5 días recién podría comenzar a bajar el nivel del agua. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ir hasta Francia, Mónica, justamente por las protestas que se registraban durante esta jornada en ese país, ya la jornada número 14 en estos últimos 5 meses de movilizaciones, pero que sin embargo, Mónica, ya están dando muestras de debilitarse y de debilitamiento. Algunos lo han señalado como que se están desinflando prácticamente de otros eventos que se registraban, sobre todo hace 2 meses atrás, cuando estaba justamente el ánimo mucho más convulso debido a esta controversial reforma que fue promulgada finalmente por Emmanuel Macron. Y aquí respecto de las cifras, se señala que de hecho es la cifra más baja desde que comenzaron estas protestas en enero de este año, porque si en algún momento desde los sindicatos llegaron a señalar que unos 2 millones de personas estaban protestando en todo el país, esa cifra prácticamente se ha reducido a la mitad, siempre según las cifras de los sindicatos, que durante esta jornada señalaban que unas 900.000 personas habían salido a las calles a protestar. Otra muestra de querer dar esta presión al gobierno de Emmanuel Macron. Sin embargo, esta cifra de 900.000 manifestantes es mucho más alta de lo que señalaban desde el Ministerio del Interior, que incluso apuntaban a 281.000 personas. Pero lo cierto es que aquí ya hay muestras de este debilitamiento de estas protestas. Hay quienes se preguntan si es que la manifestación de este día martes podría ser la última que se podría ver de este tipo, pero de todas formas hay algunos analistas que señalan que independiente de que eso sea efectivamente así,
hay quienes señalan que el malestar social no ha desaparecido y que probablemente podría surgir nuevamente en las próximas semanas o meses en Francia, no necesariamente con la reforma a las pensiones, que es esta controversial ley que fue finalmente promulgada por Emmanuel Macron, sino que podría ser por otro tema y también por otro, en otro episodio, en otro periodo de la historia francesa. Sí, estaba revisando los portales en general, dan cuenta todos de lo que tú mencionas de manera bastante unánime. Sí. Más allá que se mantenga la crítica, la intensidad sí bajó. Está buscando si hay alguna voz disidente. En general todos reconocen que ha perdido fuerza, que se desgastó. Y ahí los sindicatos van a tener que ver ahora exactamente cómo lo hacen, al menos por ahora, si es que de alguna otra forma logran reavivar estas manifestaciones, pero al menos durante esta jornada, pese a los incidentes que ustedes podían ver, la verdad es que la cifra había bajado muchísimo respecto de otras convocatorias. Vamos a cambiar de tema para hablar de una noticia que está en desarrollo debido a otro tiroteo que se ha registrado en Estados Unidos, esta vez durante la realización de una ceremonia de graduación, esto en Virginia, en Richmond, Virginia, y hasta hace algunos minutos atrás, de hecho hace poco más de media hora, se confirmaban las primeras 2 víctimas fatales confirmadas por la policía. Se trata de 2 hombres, un estudiante de 18 años y otro hombre de 36. Es una información que fue confirmada a eso de las 9:30 hora nuestra, hace muy poquito, por parte de los agentes de la policía, a raíz de este ataque que se registró a eso de las 5:30 de la tarde en un teatro donde se estaba llevando a cabo justamente esta ceremonia de graduación. En concreto, este ataque se registró en el exterior de este edificio, cuando ya las familias y los estudiantes habían hecho toda la ceremonia en el interior. Se estaban de hecho sacando las fotografías, por ejemplo, entre los familiares, con los amigos. Es allí donde una persona abrió fuego contra quienes estaban en este lugar, en la secundaria Huguenot, cerca también de una universidad. Y aquí la información que han entregado las autoridades es que 7 personas resultaron con algún tipo de impacto balístico, pero como yo les mencionaba, ya hace poco más de una hora se confirmó la muerte de estas 2 personas, estos 2 hombres, que al menos hasta ahora son las primeras víctimas fatales de este ataque, que ya tiene a 2 personas detenidas, pero sin embargo las autoridades han señalado que creen que solo una de ellas estaba directamente involucrada en este ataque. De hecho, no descartan que alguna de las víctimas que yo les mencionaba aquí, entre las personas heridas y las personas fallecidas, tuviera alguna especie de vínculo con el atacante, que ya está bajo el control de la policía, pero lamentablemente es otro caso más de un tiroteo que se registra en Estados Unidos, esta vez justo fuera de la celebración de un momento tan bonito como lo es la graduación. De hecho, el alcalde de Richmond señalaba si ya nada es sagrado, haciendo alusión justamente al momento en que se registró este ataque. Sí, los testimonios además de todos quienes están ahí son, de nuevo, que uno encuentra en redes y en los medios, son desgarradores una vez más. Así es lamentablemente una noticia que aún de todas formas sigue en desarrollo, pero como ya les mencionaba, al menos hasta ahora se reportan 2 víctimas fatales, otras 5 también resultaron con impactos de bala. Nos vamos a quedar en Estados Unidos, Mónica, para hablar de las imágenes que vamos a ver a continuación del estado de Nueva York, oscureciéndose a raíz de los incendios forestales que todavía continúan en Canadá. Y de hecho, hace algunos instantes atrás también se confirmaba que la ciudad de Nueva York tenía uno de los niveles de aire peores del mundo. Esto justamente a raíz del incendio y del humo que se ha trasladado hasta esta zona de Estados Unidos. De hecho, superando, por ejemplo, a Doha, Qatar, a Dhaka, Bangladesh, también a Toronto, Canadá, lugar donde también se están registrando estos incendios, y es lo que ha generado que la ciudad de Nueva York registre el peor nivel de calidad de aire en el mundo, y esto por los incendios que se están registrando a unos kilómetros de allí en Canadá, y eso ha hecho y ha provocado estas imágenes que ustedes pueden ver en pantalla, con el humo prácticamente haciendo imposible poder visibilizar muchos más kilómetros hacia adelante. De hecho, sin ir más lejos, también se reportaba que durante esta mañana en la ciudad de Nueva York era imposible, por ejemplo, ver la cumbre del Empire State, justamente por el humo que ha llegado hasta esta zona. De hecho, aquí han aplicado una serie de alertas sanitarias
cancelaron también 10 eventos previstos para esta jornada, y el llamado que le hacían también a la población de evitar realizar actividades físicas, sobre todo los grupos de riesgo, estar atento también a los síntomas. Todo esto es lo que está afectando ya no solo a Canadá, sino que también a Estados Unidos, con estos incendios gigantescos que aquí temen sea la peor temporada que se haya registrado en Canadá debido a estos incendios que actualmente tiene más de 400 focos activos. Para que no olvidemos el cambio climático y sus consecuencias súper concretas en un país, bueno, en todo el mundo, pero ahora estamos viendo en ese país donde hace algún tiempo el anterior mandatario negaba la existencia del cambio climático. Así es. Muchísimas gracias, Giselle. Nos vamos juntas a la pausa y regresamos con más informaciones en CNN Prime. Noticias, solo noticias. Atención con lo siguiente, porque la bancada de consejeros republicanos cambia y propone ahora a Beatriz Evia para presidir el Consejo Constitucional. ¿Por qué? Porque la idea inicial era que fuera Ninotchka Payauna. Tenían los votos necesarios, dado que su bancada se compone de 22 consejeros, tienen amplia mayoría, y por lo tanto la primera mayoría corresponde a la presidencia. La que saque más votos se lleva a la presidencia, la van a tener ellos, evidentemente. Y porque la única forma que no fuera así sería que se juntara Chile Vamos con en el fondo el oficialismo. Muy difícil, imposible. Por lo tanto, ellos tienen la presidencia, la van a ejercer, así lo han dicho. Habían propuesto a Ninotchka Payauna, que en horas de la tarde se bajó, declinó su postulación, dijo por razones personales. Recordar que estuvo envuelta en toda una polémica porque a los 18 años había sido formalizada por robar un suéter y al final fue toda una polémica y por lo tanto baja su postulación, dice por razones personales, agradece el apoyo, y la bancada de consejeros republicanos entonces propone a Beatriz Evia, que es abogada, tiene un diplomado en libre competencia en la Universidad Católica, nació en Osorno, ha sido asesora legislativa y también asesora en el Ministerio de Economía. Y estuvo también el año 2017 en la campaña de José Antonio Kast, donde coordinó al equipo de jóvenes. Así es que ahí está esta información de última hora, pero evidentemente que terminando CNN Prime, viene CNN Tiempo, pero no podemos dejar de mencionar que mañana tempranito vamos a estar con ustedes acompañándolos un día clave como es mañana, cuando se instala ya este consejo electo, consejeros, consejeras, el 7 de mayo, como ustedes lo saben, y va a haber mucha información. Vamos a estar ahí en terreno con todos nuestros equipos desplegados. Así es que no se lo pierdan y ahora tampoco se pierdan el tiempo y luego Futuro 360. Martes 6 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.